Estuviste ahí para mí cuando perdí a Melike. Ahora es mi turno. Tu rabia era valiosa para mí. Mirándote siempre, sentí que Siquiera dejó que me pusiera perfume. Dijo que no debía arreglarme tanto para un funeral. Me refería a tu propio aroma, mamá. ¡Todos abrazándose! Hija, ¿qué estás diciendo? Reyhan solo me abrazaba para consolarme. ¡Sí! ¡No te acerques! ¡Aléjate de mí! No estás pensando con claridad. Encontraremos la manera, no te preocupes por eso. Hay unos hombres enormes parados en la puerta. No digo que debieran haber tenido una relación. No creo que tu padre estuviera dispuesto a hacer algo así. Te podía ayudar aquí. Pero será demasiado para ti. Podría ser malo para tu salud. Y el día en el que estamos llorando a mi esposa, ¿por quién me tomas? Y es por respeto a tu familia, pero debes saber esto. ¿De qué hablas? No te entiendo, Julia. Realmente fue un trágico accidente. ¿Sabe por qué la señora Merchiem estaba ahí? Cuida, solo tardaré 2 segundos. Retrasando, por favor. Espera, mira, solo yo sé serán muy 2 bien cómo minutos. hacer mi maleta. No Ashley. encontrarás lo que necesitas, Aras. No. Nadie sospechaba que una simple fotografía deslizada por debajo de la puerta bastaría para dinamitar lo poco que quedaba en pie dentro de esa maldita mansión donde las sonrisas siempre funcionaron como máscaras de porcelana listas para hacerse añicos. La pesadilla cobró otra dimensión cuando la figura de Aras reapareció de la nada, destrozando por completo la coartada de su supuesto viaje a Dubái y dejando helados a todos los traidores que creían haberlo alejado para siempre. Regreso no con gritos desesperados, sino con una quietud helada y calculadora, dispuesto a cobrar cada factura pendiente y a desmoronar la fachada de inocencia fingida que Reyhan había sostenido durante tantos años. Antes de continuar revelando cómo cada una de estas piezas va encajando en este rompecabezas de pasiones oscuras, cuéntame desde qué ciudad o país me estás viendo en este preciso instante, ya que me encanta leer y responder personalmente cada uno de vuestros comentarios para saber hasta dónde llega nuestra comunidad. La tensión explotó de inmediato cuando Aras acusó directamente a Reyhan de haber entregado su ubicación a Khalid, comprobando que la supuesta protección materna no era más que un egoísmo parasitario diseñado para secuestrar la libertad de Ashley. Para Ashley, tenerlo enfrente después de haber rozado la muerte significó una liberación mental absoluta, entendiendo por fin que su persistente sensación de vacío interior nada tenía que ver con su condición cardíaca, sino con la tragedia oculta de su pasado. Esa herida invisible la conecta directamente con Selvi, su hermana melliza, quien a pesar de su coraza defensiva y su rechazo inicial hacia su madre biológica, empezó a tambalearse al descubrir los documentos polvorientos que revelaban que su separación al nacer fue un complot mercantil urdido por la misma persona que hoy finge ser la gran víctima. Mientras tanto, el imperio patriarcal de Metin se derrumbaba desde los cimientos en medio de una soledad absoluta, pagando el precio más alto por su cobardía al haber callado la verdad para proteger las apariencias sociales. Su hija Biri, después de arrojarle a la cara la culpa por la lenta destrucción del alma de su madre, abandonó el hogar para refugiarse junto a Murat y Cesin, consolidando una alianza de lealtad sincera que dejó al patriarca completamente aislado en su propia miseria. Lejos de Ali, la investigación del comisario avanzó con precisión quirúrgica tras descubrir registros digitales y llamadas eliminadas que comprometían los negocios turbios de la familia. Mientras Reyhan, totalmente acorralada por la justicia y por el repudio generalizado, comenzaba a idear un movimiento desesperado que pondría en riesgo la vida de todos. La gran pregunta que nos deja este giro alucinante es si alguien lograra salir con vida de esta espiral de venganza o si el pasado terminara devorándolo todo sin piedad. Si quieres estar un paso adelante y no perderte el próximo gran estallido de esta historia, suscríbete al canal ahora mismo y déjame aquí abajo tu teoría sobre quién fue el misterioso remitente de esa fotografía. La mirada fija de Aras sobre aquella fotografía revela un ángulo tan preciso y cercano que resulta imposible ignorar la presencia de un topo operando dentro del mismo núcleo familiar, una traición silenciosa que corroe los cimientos de la mansión desde adentro, mientras Ashley intenta calmar su agitada respiración, comprendiendo que cada refugio que creyeron seguro ha sido vulnerado por la sombra implacable de los enemigos que se niegan a soltar su presa.
La tensión alcanza niveles insostenibles cuando el sonido de pasos furtivos recorriendo los pasillos superiores confirma que la amenaza ya no está afuera, esperando una oportunidad sino agazapada en la oscuridad de las habitaciones contiguas, esperando el momento oportuno para dar el golpe definitivo en lugar de ceder al pánico. Aras adopta una postura fría y calculadora, ordenando a Ashley mantenerse firme mientras él mismo se encarga de rastrear el origen de la filtración, utilizando sus propios contactos clandestinos para descubrir quién dentro del personal o de los allegados se ha vendido al bando contrario. La investigación subterránea que lideran paralela y silenciosamente, Cecin y Murat, comienza a dar frutos cuando logran interceptar un flujo de dinero rastreable que sale directamente de las cuentas secundarias de Reyhan hacia los remanentes de la red criminal de Halit, demostrando sin lugar a dudas que la mujer que alguna vez dominó ese hogar con mano de hierro sigue dispuesta a quemar el mundo entero antes de aceptar su propia derrota judicial y social. La caída moral de Reyhan se convierte en una caída física estrepitosa, cuando Metin, tras descubrir los registros bancarios ocultos en el despacho, decide retirarle el último vestigio de protección institucional, dejándola completamente sola frente a la inminente llegada de la orden de arresto emitida por el comisario. La soledad de Metin dentro de esa mansión, convertida en un mausoleo de culpas, es absoluta y devastadora. El patriarca camina de un lado a otro por los corredores en penumbra, recordando los rostros de sus hijos que lo abandonaron para buscar la paz en un entorno donde la lealtad y el afecto sincero no tienen precio. La decisión de Biri de mantenerse firme junto a Murat y Cecin representa el triunfo definitivo de una nueva generación que se niega a repetir los patrones tóxicos del pasado, demostrando que el respeto se gana con actos de honestidad, y no mediante el miedo o el chantaje emocional. En paralelo al otro lado de la ciudad, la transformación interior de Selvi experimenta un vuelco radical cuando la lectura detallada de los documentos polvorientos sobre su adopción destapa una red de complicidades donde la firma de Reyhan aparece como el engranaje principal que ejecutó la separación de las mellizas con fines puramente mercantiles. La ira contenida durante años se transforma en una determinación implacable, obligando a Selvi a dejar atrás su muralla defensiva para buscar un cara a cara definitivo con la mujer que le robó su identidad. Esta confluencia de destinos entre Ashley y Selvi teje una red invisible de resistencia femenina que desafía la autoridad corrompida de los adultos y se convierte en el motor principal que impulsara la verdad hacia la luz pública. Sin embargo, Reyhan, acorralada como una fiera herida y consciente de que ya no le queda nada que perder, urde un plan desesperado para secuestrar nuevamente la atención de Ashley, aprovechando un descuido temporal en la seguridad de la mansión, mientras Sara se encuentra ausente intentando asegurar las pruebas legales en el juzgado. La atmósfera se vuelve irrespirable cuando una tormenta eléctrica corta el suministro de electricidad, dejando la casa sumida en una oscuridad total que facilita los movimientos furtivos de una Reyhan enloquecida por la obsesión de control. El enfrentamiento nocturno entre ambas mujeres en el salón principal se convierte en el clímax psicológico más intenso de toda la narrativa, donde Ashley, armada únicamente con su nueva fortaleza emocional y la certeza de sus convicciones, desmonta cada argumento manipulador de quien fue su madre adoptiva, negándose rotundamente a caer otra vez en las redes de la culpa fingida y el chantaje sentimental en ese mismo instante. Exacto cuando Reyhan pierde el control y amenaza con cruzar una línea sin retorno. La puerta principal se abre de par en par, iluminada por el destello de un relámpago, revelando la figura imponente de Arasa, acompañado por el comisario y sus agentes, quienes irrumpen con órdenes judiciales en la mano para poner fin al reinado de terror y mentiras que mantuvo cautiva a toda la familia. La caída
vida de Reyhan se consuma de la manera más humillante, siendo esposada frente a los ojos de quienes alguna vez la consideraron el pilar inquebrantable del hogar, mientras las lágrimas de impotencia y rabia recorren sus mejillas marcando el fin definitivo de una era de sombras y corrupción, con la amenaza principal neutralizada y la mansión liberada de su presencia tóxica. Ashley y Aras logran finalmente respirar con la tranquilidad de saber que ningún obstáculo del pasado podrá volver a interponerse entre sus vidas, permitiendo que el latido de un nuevo comienzo comience a sonar con fuerza en el corazón de ambos, mientras el resto de los personajes se encuentran en la reconciliación y la verdad, el único camino posible hacia la sanación definitiva de sus almas heridas. El arresto de Reyhan no solo marcó el fin de su tiranía doméstica, sino que dejó un vacío ensordecedor en los pasillos de una mansión que finalmente parecía exhalar un suspiro de alivio, después de tantos años de tensión asfixiante y mentiras calculadas, mientras las manillas de las esposas cerraban el destino legal de una mujer que prefirió la destrucción ajena antes que perder el control de su entorno. Ashley sintió como una pesada losa se desprendía de su pecho, permitiéndole experimentar por primera vez en su vida la verdadera libertad de respirar. Sin el miedo constante a la manipulación emocional y al chantaje psicológico, Aras se mantuvo firme a su lado durante todo el proceso judicial, demostrando que su amor no era un capricho pasajero, sino un pacto indestructible forjado en el fuego de la adversidad y la superación conjunta de los traumas más oscuros que intentaron quebrantar su relación en múltiples ocasiones. Por su parte, Metin quedó relegado a la sombra de su propia desolación, deambulando como un alma en pena por las habitaciones vacías de un hogar que él mismo contribuyó a desmoronar por su cobardía y su incapacidad absoluta para poner límites a la ambición destructiva de quienes decían amarle. La lealtad inquebrantable de Viri hacia su nueva vida junto a Murat y Cecin dejó en claro que la juventud había roto definitivamente las cadenas del patriarcado autoritario, construyendo un espacio donde la sinceridad y el respeto mutuo son los únicos pilares válidos para sostener cualquier vínculo afectivo duradero. En paralelo, el reencuentro emocional entre Ashley y su hermana melliza Selvi comenzó a dar sus frutos más profundos cuando ambas decidieron dejar atrás los muros defensivos del pasado para entender que, a pesar de haber crecido en realidades completamente opuestas, compartían la misma herida invisible del abandono y la traición adulta. Selvi, aunque reacia al principio a perdonar los agravios del destino, encontró en la calidez y la comprensión de Ashley un espejo donde reflejar sus propias inquietudes, logrando sanar ese vacío existencial que ninguna muralla de hielo había podido proteger de manera definitiva. La investigación del comisario Cerro, el cerco judicial sobre la red de complicidades de Halit y los desfalcos financieros de Reyhan, asegurando que ningún cabo suelto quedara sin castigo y devolviendo a la comunidad la paz que había sido arrebatada por la codicia desmedida de unos pocos privilegiados. Con el paso de las semanas, la mansión familiar comenzó a transformarse en un espacio de transición donde las heridas comenzaron a cicatrizar lentamente, dando paso a una nueva etapa donde el dolor del pasado se convierte en sabiduría para afrontar el futuro con la cabeza alta y sin temor a las sombras. La relación entre Ashley y Aras floreció bajo la luz de la sinceridad absoluta, consolidando un futuro donde las palpitaciones de un corazón prestado ya no vibraban por el miedo o la enfermedad, sino por la emoción pura de saberse dueños absolutos de su propio destino y de su propia felicidad compartida, cerrando así este ciclo de pasiones oscuras y abriendo las puertas